Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Astrología para Entender. Hoy nos voy a hacer un vídeo de clima astral. Esta madrugada tendremos el eclipse parcial de luna con la gran cometa y muchos más aspectos. Ya hice un vídeo hace unos días. Hoy quería compartir una reflexión sobre un tema astrológico que me parece relevante, me parece interesante y, y quería compartir el tema del ajuste horario, de la corrección de la hora de nacimiento. En qué casos es necesario hacerlo, por qué y para qué, en qué contexto sería imprescindible incluso hacer un ajuste horario, en qué otros contextos hay más flexibilidad y depende de unos cuantos factores, ¿no? La necesidad de hacer ese ajuste horario o no. Y por otro lado, os quería hablar de por qué el ajuste horario va mucho más allá de lo que su nombre indica. Porque últimamente he hecho varias correcciones horarias, entonces he sentido mucho la necesidad de compartir esa reflexión por esto mismo, ¿no? Creo que es uno de estos trabajos, porque la verdad es que es bastante costoso y bastante largo el ajuste horario, donde más se toca la esencia de la astrología, donde mejor se despliega la podríamos decir, la belleza y al mismo tiempo la complejidad, la sincronía de la astrología. Iremos entrando, pero primero, ¿cuándo es necesario y cuándo no es tan necesario un ajuste horario? Depende de muchos factores. Uh, Primero hay unos factores que son culturales. Personas que han nacido en los años 50, 60, incluso diría 70, en un pueblo pequeño, que han tenido el parto en casa, que no hay... Cuando se iba al registro, normalmente iba el padre al día siguiente, iba al registro y decía, pues por las 7:30 de la tarde. 7:30, pero ahí hay un margen de error muy grande porque era muy aproximado, ¿no? Y quizá no se le daba tanta importancia en según qué sitios en los años esto, ¿no? 50, 60, 70. Entonces varía de un lugar a otro. Por ejemplo, yo nací en Bélgica y como sabréis los pueblos del norte de Europa pues son muy ordenados, son muy estrictos, son muy... Entonces yo nací en clínica y ya se llevaba un registro y mi hora estaba efectivamente, había 5 minutos de corrección, pero mi hora era bastante exacta porque esa misma mentalidad de los alemanes, los belgas, los holandeses, los suecos, o sea, es una mentalidad de registrar y de corrección, ¿no? Lo cual tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿eh? También son culturas mucho más saturninas, mucho más ligadas a la norma, mucho más rígidas. Y, por ejemplo, la sociedad española es una sociedad, aparte de que la carta natal de España tiene muchísimo Sagitario, es una sociedad mucho más jupiteriana, o sea, es mucho más expansiva, más ruidosa, más alegre, no es tan saturnina. Entonces depende un poco del lugar donde hemos nacido. Si hemos nacido en casa, en un pueblo pequeño, en los años 60, por ejemplo, bueno, pues el registro puede ser dudoso a no ser que el padre fuera contable con mucho Virgo, por ejemplo, y todo lo registra y todo lo apuntaba al momento, pero no suele ser el caso. Entonces estas horas de nacimiento suelen ser bastante a voleo.
Y, y claro, pensemos que cada 4 minutos el ascendente cambia 1 grado. Entonces, si hay si hay un error de 40 minutos, por ejemplo, pues son 10 grados. 10 grados, lo más seguro es que cambie el ascendente, cambien todas las casas, o sea, toda la rueda del zodíaco gira 10 grados. Los planetas están en las mismas posiciones, haciendo los mismos aspectos, menos a las cúspides de las casas, o sea, el ascendente, el medio cielo, normalmente es lo que se mira más. Y claro, los planetas también cambian de casa. Y esto puede afectar mucho a la carta natal. Entonces, personas que ya han nacido en finales de los 70, 80 y 90, o sea, generaciones más recientes, yo soy de principios de los 70, bueno, pues esto, finales de los 70, 80, 90, ya se ha medicalizado mucho más el parto. De alguna manera, con el tema de la globalización, sobre todo los últimos 30, 40 años, por decir algo, se ha estandarizado todo mucho más, se ha impuesto mucho el método científico y se han estandarizado los métodos, todo se registra mucho más. Entonces una persona nacida en los años 80 en un hospital pues probablemente tenga poco margen de error porque ya había una metodología, se aplicaba una metodología, había un parto, a no ser que hubiera problemas en el parto y entonces estaban por el bebé y no apuntaban en ese momento, normalmente había un registro y ese registro es bastante ajustado. O sea, puede haber 5 o 10 minutos de error, pero esos registros ya nos sirven para lo que es la astrología psicológica, para entender la carta natal. Porque el ascendente tiene un margen, a no ser que el signo del ascendente, el inicio o el final del signo, esté muy cerca de la cúspide de la casa 1, del ascendente. Entonces sí que puede pasar que 4 minutos, 8 minutos, 10 minutos cambia el ascendente. Eso se puede corregir a veces de una manera intuitiva, pero no hay que fiarse mucho tampoco. Pero sí puede dar pistas, ¿no? Un ascendente no es lo mismo un ascendente Libra que un ascendente Escorpio. Y en función de las vivencias que una persona haya tenido y en función de su historia vital y de lo que nos transmita, podemos llegar a pensar que cambia ese ascendente, pero la astrología es algo bastante más, tiene gran parte de intuición, sobre todo a nivel de interpretación, de símbolos y todo esto, pero también tiene un lado mucho más matemático. Y el ajuste horario es uno de estos misterios de la astrología, o sea, como os contaba, cuando se despliega, ¿no? la sincronicidad que es la astrología, nos demuestra hasta qué punto hay una exactitud, hay una precisión en la correspondencia, ¿no? entre el cielo y los sucesos en la tierra. Entonces, ¿cuándo es muy necesario hacer un ajuste horario? Es sobre todo muy necesario, repito, en personas nacidas de los 70 para abajo, lo veo necesario. Y es sobre todo necesario cuando hacemos la carta progresada, cuando hacemos las progresiones, porque es como una lupa de aumento, o sea, el error se aumenta muchísimo más. Entonces, si sacamos las progresiones para un determinado año, para un determinado momento, si hay un pequeño error en la hora de nacimiento, las progresiones ya no sirven. Porque un pequeño error es un gran error en la carta progresada. Entonces, para sacar las progresiones y
la verdad es que a mí siempre me gusta acompañar la carta natal de la carta progresada, porque yo utilizo progresiones secundarias de 1 grado por año. La carta progresada da muchísima información y complementa mucho la carta natal para saber en qué momento está la persona, por qué momento está pasando y qué vivencias están despiertas en ese momento en su carta. O sea, qué aspectos tienen más relevancia y se van a activar, sobre todo, ¿no? en el año siguiente, por ejemplo. Entonces, para las progresiones es bastante importante hacer la corrección horaria. Ahora, lo que quería explicar es por qué es un ejercicio tan profundo hacer la corrección horaria. Primero que es un trabajo bastante complejo y largo. Esto normalmente se hace, la persona tiene que hacer primero una investigación propia, o sea, tiene que buscar en su biografía, yo diría que unos 20 hechos vitales importantes con el año del evento. Desde mudanzas, nacimiento de hijos, pérdidas de hijos, pérdidas de padres, nacimiento de hermanos, un ascenso en el trabajo, un despido, un movimiento hacia el extranjero, un viaje muy importante. O sea, hay toda una serie de sucesos que nos marcan, tanto en positivo como en negativo, y la persona tiene que hacer una revisión biográfica, que eso ya es todo un trabajo de investigación, porque 20 hechos parece fácil, pero 20 hechos con el año, con la fecha, bueno, pues a veces hay que buscar, ¿no? Entre papeles y la compra de una casa, la venta de una casa, qué año fue la mudanza, y claro, no vale año arriba, año abajo, no, tiene que ser ese año, ¿no? Entonces ahí hay una primera parte que la persona está haciendo un repaso biográfico muy intenso normalmente, muy al detalle también, y escribir, o sea, hacer una lista de 20 hechos biográficos con su fecha ya es un ejercicio muy importante para la persona. Que es un ejercicio que además prepara mucho psicológicamente, prepara mucho para implicarse en una consulta de carta natal. O sea, normalmente la corrección horaria se hace porque además se quiere hacer una consulta, ¿no? Y es como una preparación, una introspección muy interesante para hacer una consulta, porque hay una revisión de toda la vida. Y después cogemos, yo como astrólogo, cojo estos hechos y empiezo un trabajo de investigación muy detectivesco, o sea, lo hago solo porque necesito muchísima concentración y además puedo tardar muchas horas, o sea, puedo tardar un día entero, puedo tardar 10 horas, puedo tardar 2 días. O sea, es un trabajo que a veces es más rápido y a veces no. Entonces, normalmente hay un margen, ¿no? Sí, es que mi madre me dice que nací entre las 8 de la tarde y las 11 de la noche. Era por la noche. Vale, bueno, pues cogemos un margen ahí y sacamos varias cartas de diferentes horas y empezamos, ¿no? Hacemos la lista, cogemos la lista de los hechos vitales y buscamos a qué casas corresponden. Si es una mudanza, pues casa 4, y va por ejes, ¿no? O sea, casa 4 también mueve casa 10. Si es un tema de dinero, casa 2 y casa 8. Si son temas que nos afectan, que nos han afectado en lo personal
o en lo corporal, pero que nos han afectado mucho. Podemos mirar el ascendente y el descendente, temas relaciones también, la casa 7, casa 1, temas de trabajo, temas de salud, casa 6, temas de vocación, casa 10, después está la casa 5, casa 11, casa 5 la creatividad, la expresión personal, los hijos, casa 11 el premio, las esperanzas, los grupos sociales. Bueno, o sea, hay que mirar en qué casa se puede expresar el suceso vital. Entonces progresamos esta casa. Por ejemplo, a los 30 años me pasó tal cosa, o me mudé a los 30 años. Vale, pues cogemos casa 4, le sumamos los 30 años y encontramos un punto, calculamos ese punto en la carta natal y vemos qué aspectos hace. Claro, el trabajo de investigación, y que es el que más tiempo ocupa, es que al principio encontramos alguna coincidencia, pero normalmente vamos tirando del hilo y en algún momento se estanca aquello y no encontramos. ¿Por qué? Porque no estamos con la hora exacta, entonces no se ven estos aspectos, no se traducen esos aspectos en la carta. Entonces vamos mirando e intuitivamente vamos ajustando la carta. No, creo que son 10 minutos más, creo que son 10 minutos menos. Y vamos probando y vamos sacando diferentes horas y vamos probando. Y de repente ocurre el milagro. De repente ocurre el milagro que puede ser 5 minutos menos. Y ya vemos que tirando del hilo cogemos el punto 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y se perciben aspectos. Dices, pues en vez de 5 minutos, pues 3 minutos, porque se ajusta un poco más. Y ahí es cuando de repente ocurre que los 20 sucesos vitales, o 30 a veces, he tenido correcciones horarias con más de 30 hechos vitales, ¿no? Y es una maravilla ver cómo cuando encontramos la hora se confirman con su propia narrativa, se confirman los 30 hechos vitales, ¿no? Hay aspectos significativos y explicativos que tengan sentido en los 30 hechos vitales. Entonces es cuando hemos dado con la hora de nacimiento. ¿Y por qué digo aquí ocurre la magia? Porque ahí es cuando realmente tocamos la esencia de la astrología, cuando una biografía entera, una vida entera de una persona se despliega en sincronicidades en una carta natal. O sea, todos los sucesos más importantes, vitales más importantes de esa persona se despliegan de manera explicativa, con su propia narrativa, delante de nosotros, a través de su carta natal, a través de los aspectos que forman los diferentes planetas, con las casas que simbolizan aquello que ocurrió, ¿no? Y claro, es una maravilla porque es una biografía entera. Es una biografía entera. Entonces después, cuando volvemos a retomar esta carta natal con la hora exacta, con la hora corregida, tenemos una visión totalmente diferente. Porque ya hemos podido escuchar, ya la carta nos ha estado hablando, los aspectos y los planetas ya nos han estado hablando. Entonces ahí es cuando podemos dejarnos de fórmulas y de recetas astrológicas que no dejan de ser grandes limitaciones, ¿no? Porque es decir, no, Júpiter en Géminis quiere decir esto, es que Saturno en Piscis quiere decir lo otro, y cuando están en cuadratura quiere decir no sé qué. Depende de cada persona. O sea, una carta natal es una singularidad que se expresa, es una singularidad.
singularidad radical, o sea, no hay dos iguales. Entonces, de hecho, los gemelos que nacen con minutos de diferencia y tienen por lo tanto las mismas cartas, pero esos aspectos no se expresan de la misma manera en uno que en otro, se expresan de maneras diferentes, por eso los gemelos son diferentes. Que la narrativa simbólica tiene sentido en ambos casos, por supuesto, porque esa narrativa simbólica y esos aspectos, lo que es una cuadratura, un trígono, tiene muchas maneras de expresarse. La simbología, los arquetipos, tienen muchas capas de expresión, tienen muchas facetas. Entonces, esa complejidad de la astrología, pero cuando vemos que esa singularidad a través de la biografía nos habla a través de la carta, o sea, se muestra en aspectos y en estados cósmicos y de los planetas y en relaciones entre los planetas. Entonces se ven de alguna manera los circuitos energéticos que hay en la carta, y cuando vemos cómo se expresan en esa singularidad que es esa persona, cómo se han expresado en su vida, entonces es cuando realmente estamos profundizando en una carta, porque no necesitamos las recetas, sabemos cómo Urano le ha estado hablando, en qué momentos Urano le habla y cómo le habla, cómo interviene, qué simboliza en esta persona, cómo actúa. O sea, está claro que Urano pues no es cualquier cosa, o sea, es Urano y tiene una simbología y tiene unos significados y tiene una manera de actuar y tiene una manera de traspasarnos, ¿no? Es un arquetipo que tenemos incorporado, es una función, pero vemos cómo se expresa, de qué manera se expresa en esa persona que es radicalmente singular. Entonces, después de hacer una corrección de hora es cuando el nivel de profundidad, de entendimiento de la carta natal es realmente muy rica, y es cuando, o sea, por eso la corrección de hora es necesaria para hacer las progresiones. Sí, es imprescindible para hacer las progresiones. ¿Es recomendable? Sí, pero lo que es mucho más recomendable todavía, y forma parte de la corrección de hora, del ajuste horario, lo que es mucho más recomendable todavía es hacer ese trabajo biográfico, tanto por parte de la persona como por parte del astrólogo en el ajuste horario. Hacer ese trabajo biográfico con la carta natal es lo que al final nos da unos niveles de profundidad y nos da una comprensión de lo que es la sincronicidad en astrología que no se puede comparar para mí es un momento muy especial, que me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo hacer ajuste horario por esto, porque el nivel de entendimiento es mayor, es más profundo. Porque es un trabajo biográfico, o sea, se ve toda la vida de la persona en la carta natal. Y bueno, era lo que os quería explicar, que el ajuste horario es recomendable por lo que es, por el ajuste horario, porque así tenemos el ascendente, porque así tenemos la posición de las casas y así podemos hacer las progresiones, pero además el ajuste horario es muy recomendable como trabajo personal, como trabajo de irnos entendiendo, de ir entendiendo la astrología y como crecimiento personal, a nivel de autoconocimiento. Y bueno, era lo que os quería compartir hoy, el tema del ajuste horario. Bueno, hasta la próxima.